increíble. Viuda desamparada y sus 2 hijos descubren a una bruja que transformó su destino para... María miraba al mercado con una mezcla de desesperación y determinación. A sus 35 años había perdido ya demasiado. La risa de su difunto esposo, aquella risa que una vez llenó su hogar, ahora era solo un eco lejano. Con su pequeña venta de frutas apenas lograba mantener a Sofía y Luis, sus hijos, que ya comenzaban a vislumbrar la realidad dura, la que ella intentaba ocultar con sonrisas forzadas. La angustia de no saber si podrían comer al día siguiente le carcomía el estómago. Su madre siempre le decía que la perseverancia era clave, pero ¿hasta cuándo podría resistir? Mientras daba vueltas por el mercado, se sentó en la esquina de un puesto a recuperar el aliento, cuando una figura se acercó. Doña Elena, la anciana con fama de bruja, sonreía con un aire enigmático. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La reputación de doña Elena la precedía, pero necesitaba ayuda, desesperadamente. «Te ofrezco un amuleto», dijo la anciana. «Tócala con fe y tu vida cambiará». María dudó. Su lógica chocaba con su desesperación, una batalla interna donde la razón y el hambre competían. «¿Y si es verdad?», pensó, con el corazón latiendo en su pecho. En un arrebato de fe, aceptó el amuleto, sintiendo que la historia de su vida podría cambiar. Al regresar a casa, las manos temblorosas de incertidumbre dieron un toque al amuleto. Excepto, algo extraño ocurrió. Luis alzó su pequeño ukelele y, como por arte de magia, sus manos comenzaron a moverse con una destreza nueva. Las melodías que salían de ese instrumento eran dulces, como un canto de aves en el amanecer. Sofía, convencida por las notas, tomó pinceles y papeles y comenzó a pintar con una pasión que nunca había mostrado. Una lluvia de colores llenó la casa, pero no todo era color de rosa. La admiración del pueblo pronto se convirtió en envidia, susurros en el aire que hablaban de favores oscuros. No logró evitar la primera pelea con las vecinas, esos murmullos que la señalaban como una suerte de impostora. María se sentía perdida, la culpa la oprimía. ¿Has traído alguna maldición sobre tus hijos? A veces la respuesta parecía acercarse, pero en otras se alejaba. Y así, mientras Luis y Sofía brillaban, ella se sentía cada vez más sola, luchando contra la sombra de una duda paralizante. Una noche, mientras contemplaba el pequeño taller de sus hijos, escuchó a su amigo más cercano, Julián, advirtiéndole sobre la anciana. «Siempre hay un precio que pagar», dijo. Esas palabras resonaban en su cabezota y la angustia invadió su mente. Ha dado un paso en falso. Aquel amuleto, convertido en símbolo de un cambio inesperado, podría sostener la felicidad que había encontrado o llevarla a la ruina. La grieta se ensanchó entre ella y sus hijos. Sofía y Luis, embriagados por la atención, casi la ignoraban. Un frío helado se instaló en su pecho. «Debo salvar a mi familia», repetía en su mente, y sin saber qué camino seguir, su mirada buscaba respuestas en el amuleto que centelleaba como un faro oscuro, brillando con promesas de un destino incierto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la presión acumulándose y el tiempo escapándose, María se enfrentó una vez más a doña Elena, buscando respuestas. ¿Qué precio hay que pagar por esta felicidad?, se preguntaba con los puños apretados. Las dudas la aplastaban, pero el amor por sus hijos era más fuerte que cualquier oscuridad que pudiera acecharla. Ahora, los gritos de su propia conciencia eran ecos que no podía ignorar. La bruja sabía más de lo que aparentaba, y el dilema se tornaba cada vez más complicado. El amor podría salvar a su familia, o podría desatar un caos que nunca imaginó. El siguiente paso era crítico, un paso que podría definir su destino. María se despertó antes que el alba. Un silencio inquietante envolvía la casa. Se sentó a la mesa de la cocina, sumida en sus pensamientos. Los sueños se habían convertido en pesadillas de falta y pérdida. Se sentía atrapada.
rodeada de las obras de arte de Sofía y las melodías de Luis, pero también comenzaba a percibir una sombra oscura detrás de esos regalos inesperados. ¿Era realmente un cambio positivo o una ilusión que pronto se desplomaría? Mientras revisaba el amuleto, su lógica le decía que buscar respuestas era lo más sensato. Dedicó la mañana a indagar sobre doña Elena. Preguntó a algunos conocidos que solían frecuentar el mercado. Un viejo vendedor de pescado, al escuchar su interés, se encogió de hombros. Esa mujer no trae más que problemas. Ha sido así por generaciones. Cuida lo que deseas, pues puede que no sea lo que realmente necesitas. Las palabras del anciano se afianzaron en su mente como espinas. Cada vez que su mirada se posaba en el amuleto, una nueva interrogante surgía. Lo que parecía un regalo se convertía rápidamente en una carga. María se sentía dividida entre el orgullo por sus hijos y el miedo a perderlos si la situación se tornaba peligrosa, o peor aún, si los destruyera. Con la determinación renaciendo en su interior, decidió que no podía permanecer sentada esperando los resultados de sus decisiones. La bruja tenía las respuestas, pero requería encontrar su propia fuerza en esta tormenta. Así que, con una mezcla de estrategia y valor, se dirigió al taller que Luis y Sofía habían creado, donde la música y el arte coexistían en un mundo lleno de color. ¿Cómo están mis pequeños artistas?, preguntó con una dulzura que no sentía del todo, pero que deseaba expresar. Luis, absorto en sus acordes, levantó la mirada. «Estamos haciendo algo maravilloso, mamá. Quiero tocar en el Festival de Talentos del pueblo». La risa de Sofía resonó como un eco del pasado feliz. Sin embargo, la idea de un festival levanta en su corazón una mezcla de orgullo y terror. «Eso suena increíble, pero...» Las palabras se estancaron en su garganta, pero su deseo de proteger a sus hijos era más fuerte. ¿Sabéis lo que se dice sobre el éxito? Sus hijos se miraron confundidos. No lo veo como algo malo, pero debe haber equilibrio. Se requiere trabajo duro, no solo talento. Luis y Sofía asintieron, pero la chispa de ambición en sus ojos brillaba intensamente. María decidió continuar con su plan. Quiero que trabajen en una presentación real, algo que muestre no solo su talento, sino lo que hay detrás de eso. Era un intento por redirigir su enfoque de caminos inciertos hacia propósitos más genuinos. Días pasaron y María vio a sus hijos entrenar, cada ensayo una mezcla de risas y frustraciones. Mientras su hogar florecía con creatividad, la preocupación por el precio del amuleto se mantenía en su pensamiento, como un latido persistente. Durante la noche, a solas, leyó las antiguas historias que adornaban la casa. Narraciones sobre decisiones que cambiaron no solo destinos personales, sino también los de familias enteras. La conexión creció entre ellos a medida que las melodías de Luis resonaban en armonía con las pinceladas de Sofía. Pero los murmullos siguieron, arrastrando la ligereza en la atmósfera. Marcar la delgada línea entre el éxito y la tragedia resultaba más complicada con cada día que pasaba. Una tarde, cuando la presentación finalmente se acercaba, decidió confrontar a doña Elena. «Tengo que saber qué precio he pagado. Debo proteger a mis hijos», reclamó. Sus ojos ardían de determinación. La sospecha que había cultivado crecía a pasos agigantados, convirtiéndose en un precipicio en su mente. Tenía que enfrentar a la anciana y descubrir la verdad detrás del amuleto, incluso si eso significaba desenterrar secretos que preferiría dejar ocultos. Esa noche, mientras la luna brillaba en todo su esplendor, se preparó para los desafíos que podrían surgir. La chispa de acción la guiaba hacia un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida. Pero, ¿estaba realmente lista para enfrentar las verdades que podrían desmoronar su mundo? Las decisiones que tomara no solo afectarían su destino, sino también de sus amados hijos. Con el corazón palpitando, se encaminó al hogar de doña Elena, preguntándose qué revelaciones la esperaban. Un profundo alboroto interno resonaba en su interior. Los confines de su vida no serían lo mismo después de este encuentro. ¿Qué descubriría en las sombras que amenazaban con consumir todo lo que había logrado construir? María contuvo la respiración mientras se acercaba a la casa de doña Elena. Las sombras de la noche podían ocultar muchas verdades, y en su búsqueda de respuestas, se sintió como si cada paso que daba la acercara a una revelación inminente. Las palabras del viejo vendedor de pescado resonaban en su mente. Cuida lo que deseas, pues puede que no sea lo que realmente necesitas.
La tensión se hizo palpable, y doña Elena pareció ceder, aunque con un destello de advertencia en sus ojos. Entonces, prepárate. El camino que eliges puede llevarte a un descubrimiento que cambiará todo lo que conoces. Aterida, mientras las palabras de la bruja retumbaban en su mente, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las revelaciones que enfrentarían, tanto ella como sus hijos, prometían tensiones y transformaciones que los marcarían para siempre. La fragilidad de la luz que habían encontrado era un hilo del que no podía aferrarse con fuerza. Al salir de la casa, la luna permanecía alta, testigo de su determinación. Era cada vez más evidente que las sombras que amenazaban su mundo eran también una oportunidad de crecimiento. La lucha comenzaría en casa, y cada nota, cada pincelada, cada risa y llanto serían parte de este nuevo viaje. Su mente bullía con estrategias, sus emociones estaban al borde, y aunque todavía le aguardaban sorpresas y desafíos, lo que más temía era convertirse en una cautiva de sus propios miedos. Ahora debía preparar a sus hijos para lo que estaba por venir, pero ¿sería capaz de evitar que la ambición oscura envolviera sus sueños? Justo cuando se alejaba de la casa, la voz de doña Elena flotó en el aire detrás de ella. No olvides, Maía, que la luz y la sombra son inseparables. Tú decidirás cuál quieres seguir. El eco de sus palabras reverberó en el silencio de la noche, dejando a María con una sensación de inquietud. Estaba a punto de adentrarse en aguas desconocidas, y el siguiente paso podría redefinir lo que consideraba verdadero y correcto. María se adentró en la oscuridad, con la mente agitada por las advertencias de doña Elena. Cada paso que daba hacia su hogar le parecía dar forma a un nuevo propósito. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho. Sabía que debía desentrañar la verdad detrás de los talentos de sus hijos, no solo para protegerlos, sino también para enseñarles a navegar por el complicado camino que se asomaba ante ellos. Al llegar a casa, se encontró con su hija, Lucía, sentada en el comedor, rodeada de dibujos. La pequeña había heredado el don artístico de su padre, un talento que ahora se transformaba en un arma de doble filo. María se acercó a ella, observando los colores vibrantes en la hoja de papel, pero también sintiendo un peso en su corazón. A través del arte, Lucía podía encontrar refugio, pero también podría perderse en la búsqueda de la perfección. «¿Cómo va tu dibujo, cariño?», preguntó María, intentando entablar una conversación ligera. «Es un nuevo paisaje. Estoy pensando en incluir una montaña grande que se ve de acuerdo con la luz del sol», respondió Lucía, su voz llena de emoción. Sin embargo, María podía ver también en su mirada una ansiedad presente, como si su hija no solo estuviera creando, sino luchando contra una exigencia interna. «Me parece precioso, pero recuerda, lo más importante no es solo crear algo bello, sino disfrutar el proceso». «No debes apresurarte», dijo María, sintiendo la necesidad de transmitirle un equilibrio que ahora le parecía crucial. Lucía asintió, aunque María notó un atisbo de confusión en su rostro. La bruja había mencionado las batallas que les esperaban, y en su deseo de protegerla, se preguntó si estaba ejerciendo el control correcto. ¿Acaso estaba imponiendo limitaciones donde debía haber libertad? Al caer la noche, la atmósfera en la casa se volvió más pesada. Su hijo, Diego, llegó de la práctica de fútbol. Su esencia vibrante se mezclaba con inquietud. Aunque había mostrado un talento natural para el deporte, también llevaba consigo la presión de un futuro brillante, algo que María había comenzado a dudar. «Mamá, creo que el entrenador va a ponerme de titular en el próximo partido. ¿Qué piensas?», exclamó Diego, con una emoción digna de ser celebrada. «Eso es increíble, Diego, pero recuerda que el éxito no siempre se mide por un puesto en el equipo. Lo importante es que disfrutes el juego y que no dejes que la presión te consuma», le aconsejó, sintiendo el eco de las advertencias de doña Elena resonar en su mente. Diego sonrió, pero María vio un destello de ansiedad en su mirada, como si sintiera que su valor dependía de esas decisiones en la cancha. Esa noche, mientras sus hijos se preparaban para dormir, María reflexionó sobre las palabras de la bruja. La oscuridad que acompaña su talento podría poner en jaque tu relación con ellos. Despertando en medio de la noche, la imagen de doña Elena la perseguía, la figura apenas visible, pero que no podía ignorar. Estaba lista para asumir su papel de guía, mentor y protectora. ¿Sería capaz de ayudar a sus hijos a encontrar la luz en medio de sus corazones tumultuosos? Decidida, se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a escribir un plan.
Hacía tiempo que había dejado de perseguir sus propios sueños por cuidarlos, pero ahora sabía que debía ser un ejemplo. Quería que sus hijos comprendieran la importancia del balance entre ambición y disfrute, pero también debía redescubrirse a sí misma en el proceso. El amanecer trajo consigo una nueva claridad. María estaba decidida. Enfrentaría la oscuridad no solo por sus hijos, sino también por su propio futuro. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pregunta persistía. ¿Sería suficiente su determinación para salvar a su familia de una posible tormenta que se acercaba? Mientras se preparaba para el día, recordó la advertencia de la bruja, la luz y la sombra. Con cada paso que daba hacia adelante, se preguntaba si estaba realmente lista para enfrentar el desafío que eso implicaba. ¿Puede una madre encontrar su propia fuerza mientras lucha por mostrar a sus hijos el camino? Justo cuando su mente se debatía entre la esperanza y la incertidumbre, un sonido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era un golpe fuerte, como si alguien estuviera allí para compartir nuevos secretos. La sensación de que las sombras podían revelar algo más profunda la envolvía. ¿Quién podría ser? ¿Y qué información traería consigo? La primera luz del día iluminó la vivienda, pero la inquietud en el corazón de María seguía ardiendo. Se acercó a la puerta, cada paso resonando con una mezcla de curiosidad y un sutil temor. ¿Qué revelaciones podrían surgir de esa visita inesperada? Cuando abrió, encontró a un hombre de aspecto intempestivo. Sus ojos destilaban una sabiduría añeja, como si llevara consigo siglos de historia. «Soy Samuel», dijo con una voz profunda, «y conozco las sombras que rodean a tu familia». María sintió que una parte de ella se estremecía ante esas palabras. Este encuentro no era fortuito, tenía algo que ver con el pasado y el futuro de sus hijos. «¿Cómo sabes eso?», inquirió, tratando de mantener la calma. «Doña Elena me envió», explicó él, cruzando los brazos. «Dijo que tienes un camino que recorrer y que no puedes hacerlo sola». María se sintió atrapada en su propia confusión. La bruja había hablado de sombras y luces. Ahora estaba frente a un nuevo enigma, una persona que sabía más de lo que había imaginado. ¿Qué camino? ¿Qué es lo que debo hacer? Él es la luz, pero también las sombras intentan tentarlo. La declaración de Samuel la resonó como un eco. Tu hija busca la perfección, y tu hijo siente que su identidad se define en el campo. Esto no es solo sobre ellas, María. Es sobre ti. Debes reconocer tus propios talentos ocultos y armarlos. Solo así podrás guiarlos. ¿Pero cómo? A cada minuto que pasaba, María se sintió más perdida. Siempre había creído que sus habilidades estaban atadas a ser madre, a cuidarlos, pero ahora esas creencias se tambaleaban. El arte de ser madre no es solo nutrir, también es desarrollar tu propio crecimiento. Samuel hizo una pausa y miró hacia la ventana, donde el sol iluminaba la casa. Te ofrezco una guía. Si decides aceptarla, podrás no solo transformar tu vida, sino cimentar el camino de tus hijos. La resistencia en el corazón de María comenzó a desvanecerse. Siempre había soñado con abrir un pequeño estudio de arte, pero había dejado esos anhelos de lado por las responsabilidades. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que cada palabra la acercaba a una nueva oportunidad. Primero, comienza por descubrir qué es lo que realmente quieres. Luego, ayúdales a buscar su equilibrio, para que ellos comprendan que el éxito se mide no solo en logros, sino en el proceso y la autoaceptación. Enfrenta la oscuridad de tus miedos y conviértela en luz. Las instrucciones resonaron concisas y claras, un reto. María, sintiendo la urgencia de propiciar un cambio, comenzó a imaginar un camino, un esfuerzo en conjunto con sus hijos, un círculo de apoyo que se extendía más allá del miedo. Pero, ¿y las sombras?, preguntó, con un leve temblor en la voz. ¿Qué si no puedo protegerlos? Las sombras son inseparables de la luz, pero reconocerlas es el primer paso para enfrentarlas. Samuel tomó un respiro, y en su mirada, María percibió una mezcla de determinación y compasión. La verdadera fuerza nace de la vulnerabilidad. Enfréntalas y te verás a ti misma. Mientras la conversación avanzaba, María sentía el hilo de sus antiguas aspiraciones resurgir con una nueva fuerza. Si combinaba su lucha personal con el crecimiento de sus hijos, ¿no podrían generar juntos un fortín contra las adversidades? Estoy lista para asumir el reto,
declaró, sintiendo su voz resonar con una convicción renovada. Entonces es hora de actuar. Empieza hoy mismo. Enfrenta tus miedos. Abre ese estudio y hazlo real. Este es solo el primer paso, pero solo así podrás ayudar a tus hijos de verdad. Con esas palabras, un nuevo horizonte para María se dibujó en su mente. La posibilidad de ser una madre presente y a la vez una mujer empoderada tocaba las puertas de su corazón. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo comenzaba a encajar, un grito fuerte y agudo proveniente de Lucía interrumpió el momento. «¡Mamá, ven rápido!». María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué nueva incertidumbre estaba por emerger en esta jornada que recién empezaba? María corrió hacia el interior de la casa, su corazón latiendo con rapidez mientras la voz de Lucía y sus ecos de urgencia llenaban el aire. A medida que se adentraba más en la vivienda, su mente comenzaba a divagar entre las revelaciones de Samuel y el posible caos que su hija estaba a punto de presentarle. «¿Qué ocurre, cariño?», preguntó, conteniendo el aliento, mientras se encontraba en la entrada de la habitación de Lucía. La pequeña estaba sentada en el borde de su cama, su rostro pálido y sus ojos amplios como platos. En su mano sostenía un diario viejo que María había guardado durante años, un puñado de recuerdos y secretos no narrados. «No sé cómo, pero mira esto». Lucía abrió el diario y las hojas amarillentas empezaron a desplegar una historia que había permanecido en la penumbra. Un compendio de sueños, deseos y miedos que alguna vez habían habitado en su madre. María permitió que sus dedos acariciasen las páginas, recordando los destellos de su juventud, las aspiraciones de ser artista, las promesas que nunca cumplió y las sombras que había optado por ignorar. «¿Es tu diario de cuando eras joven?», preguntó Lucía, su curiosidad creciendo. María asintió, sintiendo una oleada de nostalgia mezclada con el peso de lo no vivido. En ese instante, comprendió que su hija había desenterrado no solo papeles desvanecidos, sino parte de su propia identidad. «Estabas pensando en abrir una galería aquí», dijo Lucía, apuntando a un dibujo que adornaba la página. «¿Por qué nunca lo hiciste?». La niña la miró con una mezcla de tristeza y desafío. En ese instante, María se dio cuenta de que no solo su viaje personal estaba en juego, sino también de sus hijos. María sintió el impulso de esconder la verdad, el miedo de exponer su fracaso laboral y creativo. Sin embargo, de repente las palabras de Samuel resonaron en su mente. «Enfrenta la oscuridad de tus miedos y conviértela en luz». En lugar de dar la vuelta a esa conversación, decidió abrirse. «No lo hice porque me perdí en el camino», confesó. «Ser madre ocupó todo mi tiempo y empecé a dudar de mí misma. Creí que ya no era lo suficientemente buena para seguir mis sueños». Cada palabra parecía liberarla un poco más, llenando el silencio de la habitación con un nuevo aire. «Pero eso no significa que tengas que perder esos sueños. Tal vez deberías retomarlos, mamá», exclamó Lucía, su voz llena de una serena determinación que sorprendió a María. En el rostro de su hija vio un reflejo de su propia lucha interna. María la observó, sintiendo la fuerza que emanaba de la pequeña. Si Lucía podía encontrar valor en lo que había descubierto, ¿por qué no podía ella? La madre se dio cuenta de que al compartir sus propias inseguridades había arreglado, sin querer, una parte del puente entre ellas. «Quizá este es el momento de volver a intentarlo. Tal vez abrir el estudio sea la manera de mostrarte que lo que importa no es si fallamos, sino cómo nos levantamos de ello», dijo María, un nuevo brillo en sus ojos. La resolución de su hija le recordaba que el crecimiento personal no era un viaje solitario y que podían hacerlo juntas. Los días siguientes estaban llenos de ideas, bocetos y discusiones apasionadas entre madre e hija. La visión de María sobre abrir un estudio comenzó a tomar forma, pero la inquietud sobre el grito de ayuda que había sentido en la voz de Samuel aún la atormentaba. Con cada paso que daba en dirección a su pasión, ¿acaso estaba también ignorando las sombras que acechaban a su alrededor? Cuando hubo una pausa en el torrente creativo, Lucía le preguntó algo que la dejó en silencio. «¿Vamos a contarle a Miguel sobre el estudio?». El aire se tornó pesado en ese instante. La conexión entre los tres siempre había sido delicada, y María se preguntó si su viaje hacia la autoexpresión podría ser bien recibido por su hijo. «Aún no estoy lista», murmuró, aunque en su interior la parte de ella que creía que Miguel debía escuchar sobre sus sueños comenzaba a despertar.
¿Y si él también quiere hacer algo diferente?, sugirió Lucía, sonriendo. Fue una perspectiva que encendió algo en María, pero el temor de decepcionar a su hijo seguía vigente. La duda se apoderó de su mente. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. A medida que se enfrentaba a los ecos de su pasado, la madre sabía que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino la de sus hijos. Un camino nuevo estaba por abrirse ante ella, pero ¿estaba dispuesta a ser la líder de esa senda? Un día, reconectando todo lo aprendido, María miró a sus hijos y les dijo con firmeza: ¿qué harían ustedes si no existieran las sombras? La respuesta que descifraría su destino y el de su familia estaba a punto de jugarse. En los días siguientes, María se sumergió en un torbellino de creatividad, pero cada trazo que daba en el papel venía acompañado de una encrucijada emocional. Las conversaciones con Lucía eran ricas, llenas de fervor e ideas, pero cada vez que surgía el tema de Miguel, una sombra se cernía sobre su corazón. Era como si un velo de dudas cubriera la posibilidad de abrirse completamente a su hijo. Mientras Lucía no dejaba de animarla a seguir adelante, María se enfrentaba a sus propios temores. ¿Y si Miguel se siente abandonado? ¿Y si no entiende mi necesidad de expresarme? Esas preguntas la atormentaban mientras trabajaba en su nuevo proyecto, un espacio que no solo sería estudio, sino también un refugio para compartir sus sueños y sus inseguridades. Una tarde, mientras preparaba algunos bocetos, decidió dar un paso hacia lo desconocido. Tomó la decisión de hablar con Miguel. Sabía que la comunicación abierta era esencial para su crecimiento como madre y como individuo. Con ese propósito en mente, buscó a su hijo en la sala de estar. El aroma del café recién hecho y el sonido de la televisión creaban un ambiente acogedor, pero la tensión en el aire era palpable. «Hola, Miguel», comenzó, con un tono más seguro del que sentía internamente. «Quería hablar contigo sobre algo importante». Él, distraído inicialmente, la miró con curiosidad y un ligero destello de alarma. María tomó aire, intentando reunir el coraje que había acumulado durante días. «He estado pensando en algo que me gustaría hacer. Quiero abrir un estudio de arte en casa y compartir mi pasión contigo y tu hermana». Miguel levantó la ceja, incrédulo, como si las palabras de su madre fueran un rompecabezas que no lograba encajar. «¿Un estudio? ¿Tú? Pero siempre has estado tan ocupada con las cosas de casa». Su respuesta golpeó a María como una ola fría, generando un vacío en su pecho. Era el eco de sus propios miedos, la voz crítica que había alimentado durante años. «Lo sé. He estado tan enfocada en ser madre que olvidé ser yo misma», admitió María, sintiendo como cada palabra liberaba un poco más de presión. «Pero creo que es hora de redescubrirme. Quiero mostrarles que es posible perseguir lo que se ama, sin importar cuántas sombras aparezcan en el camino». Miguel la observó, aún en silencio. María podía ver una mezcla de emociones en su rostro: confusión, incredulidad, tal vez algo de inquietud. Justo cuando pensaba que había tocado una fibra en él, el rostro de su hijo se tornó serio. «Entiendo que quieras hacer esto, pero ¿realmente piensas que tienes tiempo para eso? No es fácil, mamá». Las palabras de Miguel resonaron en su mente, y en lugar de sentirse desalentada, encontró en su corazón la esencia de su resolución. «Es cierto, no será fácil, pero tampoco lo es estar atrapada en una vida que no me representa. ¿Acaso no eres tú también quien tiene sueños que quiere seguir?». La pregunta colgó en el aire, cargada de peso. La conversación no siguió el rumbo ideal que había imaginado. Mientras Miguel se retiraba a su habitación, María se sintió sumergida en una profundidad de introspección. Debía enfrentar no solo la creación de su estudio, sino también su relación con su hijo y el miedo de que su búsqueda personal pudiera crear más distancia entre ellos. Al regresar a la mesa, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. El arte, que alguna vez fue un refugio, se había convertido en un campo de batalla emocional. Sin embargo, había algo dentro de ella que ansiaba dar la pelea. La noche cayó, y mientras María se sumía en sus pensamientos, un nuevo desafío surgió.
Las luces del vecino se apagaron, pero su mente estaba en ebullición. De repente, el sonido de un mensaje en su teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Samuel. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La inquietud se apoderó de María, sus pensamientos oscilando entre el estudio, su hijo y la inminente conversación con Samuel. Había llegado el momento de confrontar no solo sus miedos, sino también los secretos que circulaban en su vida. ¿Qué era lo que realmente necesitaba esa noche? ¿Y qué revelaciones aguardaban al final de la conversación? Las sombras se acercaban, pero también lo hacía un nuevo amanecer. Sin embargo, el camino hacia adelante se tornaba más oscuro. María respiró hondo antes de abrir el mensaje de Samuel. La ansiedad crecía en su pecho como un eco distante, recordándole las intermitencias en su vida personal y profesional. Un amigo, un antiguo compañero de sueños artísticos, había sido su refugio en tiempos de dudas, pero su llegada, ahora, con un tono de urgencia, despertaba algo más que curiosidad. Era un llamado a la acción. ¿Qué será tan urgente?, se preguntó. Decidió no dejar que su mente sucumbiera a la incertidumbre. Aún con el sabor del rechazo de Miguel en su boca, supo que debía enfrentar esta nueva situación con valentía. Se levantó de la mesa, dejando al lado las hojas de su proyecto que aún parecían hablarle como cómplices mudos de sus ansiedades. María se sentó en el sofá con el teléfono en la mano, sintiendo el frío de la pantalla contra su piel. La inercia emocional que había experimentado se disipó bajo la presión de una nueva expectativa. Samuel podía ser la clave que necesitaba para avanzar. «Vamos, María», se dijo a sí misma, «es hora de actuar». Estaba decidida a dejar de lado el pesimismo que había arrojado sobre su búsqueda artística. «María», la voz de Samuel sonó del otro lado. Había un matiz de nostalgia en él, un rastro de aquellos días creativos de su juventud. «¿Samuel? ¿Qué pasa?», preguntó con un tono que intentaba ser calmado, aunque temía lo que fuera a decir. Él dudó antes de responder. Se notaba que no era un asunto ligero. La conversación rápidamente se tornó en un torrente de ideas que despertaron en ella viejos recuerdos. Samuel le habló de una exposición de arte innovadora que estaba organizando en la ciudad, un evento que prometía juntar a varios artistas emergentes. Sin embargo, no solo eso, también había una oportunidad para que María expusiera su trabajo. Su corazón se aceleró. «Creo que sería una gran oportunidad para ti. No solo podrías presentar tu arte, también tendrías contacto con otros creativos, conexiones valiosas». La emoción de Samuel era contagiosa, y por un momento María se sintió elevada, respirando el aire fresco de las posibilidades. Los pensamientos comenzaron a girar en su mente. Podía visualizar el momento, su arte en la pared, dentro de un espacio vibrante, lleno de vidas compartidas, ideas intercambiadas. Pero inmediatamente el nudo en su estómago volvió. ¿Y si Miguel y su hija se sentían más distantes? ¿Y si se sentían abandonadas mientras ella trataba de perseguir sus sueños? «No estoy segura, Samuel. No quiero que esto afecte a Miguel y a mi hija. Aún estoy tratando de equilibrar las cosas en casa». Samuel percibió sus dudas, pero su voz se tornó firme. «No se trata de abandonar a tu familia, sino de ser ejemplo para ellos, de mostrarles que es posible seguir lo que amas. Puedes crear ese espacio donde al final todos se beneficien». El argumento resonó en el corazón de María, pero aún existía esa sombra de incomodidad. Tenía que analizarlo más. No podía dejar que su ansia de realización fuera a expensas de sus hijos. Sin embargo, había un eco persistente en su interior que le decía que esta podía ser la oportunidad que necesitaba para demostrarle a Miguel que también podía ser un artista y madre. Un mundo de decisiones se desplegaba ante ella, y con cada palabra de Samuel, el camino se hacía claro y nebuloso al mismo tiempo. La lucha interna se intensificaba. Debería lanzarse a esta oportunidad que tanto anhelaba y enfrentarse a sus temores, o priorizar las necesidades de su familia. Decidida a no dejar que sus dudas la dominaran, optó por salir de su insanidad emocional y responder a Samuel. «Te diré esto, voy a pensarlo seriamente, pero necesito hablar más con Miguel y con mi hija». La conversación terminó, pero no así el conflicto dentro de María. Empezó a visualizar el espacio que quería crear, no solo un estudio, sino un lugar donde su familia pudiera involucrarse, compartir risas y compartir su individualidad. Pero también había un llamado en ella que la llevaba a preguntarse, ¿podría realmente construir un puente entre sus aspiraciones y sus deberes como madre? Mientras organizaba sus pensamientos, una idea concreta comenzó a tomar forma.
La exposición de Samuel no era solo una plataforma, podía ser el inicio de un viaje familiar. Pero ¿cómo lo haría? Y aún más, ¿reaccionaría Miguel positivamente a su deseo de incluirlo? Con estas preguntas, la noche se cubrió de incertidumbre de nuevo, pero había algo diferente, un leve resplandor en el horizonte de su futuro. La mezcla de miedos y posibilidades empujaba a María hacia adelante. Mientras su mente se encendía en nuevos planes y estrategias, un nuevo mensaje encendió una chispa de sorpresa en su teléfono. «Mamá, ¿podemos hablar después de la cena? Hay algo importante que quiero decirte». El corazón de María se detuvo un instante. ¿Qué revelación podría venir esta vez de su hijo? Un nuevo desafío, una oportunidad para el entendimiento, se dibujaba en el horizonte. La noche se tornaba más densa, pero la posibilidad de un nuevo comienzo brillaba, llamando a su valentía. En la penumbra del salón, María sentía que cada latido resonaba en su pecho como un tambor lejano. El mensaje de su hijo era un eco que la instaba a prestar atención. Podía percibir su inquietud y anticipación desde el otro extremo. ¿Qué podría ser tan vital? La juventud marginada de su niño cada vez parecía más un jardín en busca de luz, y ella se encontraba necesitando regar aquellas raíces con amor y con firma. Se levantó y caminó hacia la cocina, donde los aromas de la cena se entrelazaban con los recuerdos de risas y momentos compartidos. Mientras los platos se colocaban sobre la mesa, su mente no podía dejar de pensar en las implicaciones de la conversación que tendría. Tal vez su hijo quería expresar su propio deseo artístico, o quizás había encontrado un camino que le permitía canalizar sus propios miedos. Esa idea le hizo experimentar una mezcla de ansiedad y esperanza. La cena transcurrió en una atmósfera de tensión sutil. Cada bocado parecía un compromiso entre el amor por su familia y el ardiente deseo de ser vista como la artista que aún llevaba dentro. Después de cada respuesta mecánica de su hijo y la revisión de las rutinas de su hija, sus pensamientos giraban como un torbellino. Finalmente, los platos se despejaron, y con el postre en la mesa, su hijo rompió el silencio. «Mamá, he estado pensando. Creo que deberías hacer esa exposición con Samuel». La afirmación, que parecía simple, la golpeó con toda la fuerza de la honestidad infantil. La mirada de su hijo era intensa, como si en esa propuesta se jugaran sus propios deseos. «¿Tú lo crees?», preguntó María, intentando aferrar la corriente de emociones que lo provocaba. «Sí, no sé cómo explicarlo, pero sería genial ver tu arte. Te he visto pintar, y te hace feliz, como cuando ríes en el taller. No creo que debas dejar de ser tú». Su voz era pura, como una corriente de aire fresco que la envolvía en el momento. María sintió que el desasosiego comenzaba a desvanecerse, y una chispa de reconocimiento empezaba a encenderse en su corazón. ¿Era posible que su hijo también anhelara su realización? Esa noche, el diálogo se transformó en un espacio de intimidad, donde las esperanzas se entrelazaban entre cada palabra. Al terminar la cena, María entendió que su hijo no solo deseaba su éxito profesional, sino que necesitaba un modelo de valentía. Un paradigma que demostrara que el sacrificio no debe ser la única respuesta a la paternidad. ¿Podía ser eso un nuevo pacto entre ellos? Con cada paso hacia su estudio en casa, comenzó a armar los fragmentos dispersos de su dedicación artística. Se sentó frente al lienzo, las pinceladas fluyeron, un torrente de colores surgió, reconectándola con su esencia. Era un renacer ante los miedos que habían estado durmiendo. Pero en medio de la creación, su mente seguía desbordada. La conversación traía consigo la necesidad de hablar con Miguel, un elemento que, aunque tenso, parecía ineludible. ¿Cómo podría poder balancear este nuevo descubrimiento personal con la necesidad de su familia? El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje. ¿Puedo unirme a ti? ¿Quiero escuchar tus ideas sobre la exposición? Era Miguel. La mezcla de alivio y miedo fulminó su interior. La pregunta se presentó con máxima claridad. ¿Sería este un momento de conexión o un encuentro para validar sus temores? Mientras su mano temblorosa sujetaba el teléfono, una nueva verdad comenzaba a delinearse, un camino por recorrer, lleno de posibilidades. Pero a medida que pensaba en cómo abordar a Miguel, una pregunta resonó en su mente. ¿Podría reconstruir su relación mientras perseguía su sueño?
La noche se cargaba de posibilidades y una encrucijada se levantaba ante ella. La decisión de compartir su propio deseo con Miguel podría ser la clave para abrir las puertas que tanto anhelaba. Sin embargo, la incertidumbre continuaba pesando en su pecho. A medida que avanzaban las horas, María comprendió que el momento decisivo se acercaba. Tenía que transformarse y ser clara en su propósito. ¿Cuál sería la respuesta de Miguel? Podía sentir que sus futuros se entrelazaban como hilos de un tapiz. La tensión aumentaba y la pregunta flotaba en el aire. ¿Sería este el primer paso hacia su realización o un cierre definitivo? María se sentó con el lienzo en blanco frente a ella y los colores comenzaron a fluir de sus pinceles como si hubieran estado esperando este momento. La incertidumbre que había cargado durante tanto tiempo se desvanecía en cada trazo, cada mezcla de tonalidades, cada forma que tomaba vida en la tela. Por primera vez en años sentía que estaba regresando a sí misma. Pero en medio de esa revelación, la voz de Miguel resonó en su mente y supo que no podía ignorarlo más. Al final de la cena, tomó una decisión: saldría a buscar a su hijo. Con el corazón latiendo con fuerza, María se dirigió hacia la habitación de Miguel, el lugar donde habían compartido risas y conflictos, sueños y desilusiones. El pasillo se sintió como una travesía hacia su propio coraje. Cada paso era una afirmación de su esfuerzo por transformar no solo su vida, sino también la de su familia. Cuando llegó a la puerta de su hijo, no sabía si estaba lista, pero debía intentarlo. Al golpear suavemente, escuchó un «adelante». Al abrir, vio a Miguel sentado en su cama, con su teléfono en la mano, una expresión de sorpresa en su rostro. «¿Mamá?» «Necesitamos hablar», dijo María, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Claro, ¿de qué se trata?» Su tono era curioso, un pequeño alivio para ella. María se sentó a su lado, dándose cuenta de que esta conversación podría cambiar la dinámica entre ellos. Podía sentir la tensión en el aire, y también sabía que lo que iba a decir no solo afectaría su vida, sino la percepción que Miguel tenía sobre ella como madre y como persona. «He estado hablando con Samuel», comenzó, sus palabras fluyendo como una corriente de sinceridad, «y me ha propuesto participar en una exposición de arte, algo que siempre he soñado, y creo que es hora de que lo intente». El rostro de Miguel mostraba inicialmente sorpresa, pero también una chispa de entendimiento. Eran emociones complejas las que cruzaban su mente, y María lo podía sentir. Su hijo tenía entre sus manos una parte de su vida que había estado escondida durante demasiado tiempo. «Eso suena genial, mamá», dijo Miguel, pero sus ojos reflejaban una duda. «¿Qué pasa si no tienes tiempo para ambas cosas?» Las palabras de su hijo fueron como un eco de sus propios temores, lo que la llevó a reflexionar. Era obvio que Miguel estaba preocupado por las consecuencias. María respiró hondo y decidió ser honesta. «Entiendo tus miedos. La verdad es que he estado luchando con ellos también. Pero quiero que sepas que este arte es parte de mí, un fragmento de mi identidad que no debí perder. No se trata de abandonarte, sino de mostrarte que perseguir tus sueños no solo es válido, sino necesario». La expresión de Miguel comenzó a cambiar. Fue como si la puerta se abriera un poco, permitiendo que su voz interna emergiera. «Si puedes hacerlo, yo también quiero seguir mis propios sueños, mamá. Me gustaría ver cómo puede ser eso». Una ola de emoción recorrió a María. Ella había anticipado resistencia, tal vez incluso reclamos, pero en su lugar había encontrado un aliado. El diálogo entre ellos se intensificó, una mezcla de aspiraciones y temores, de exploración y aceptación. Nunca antes había sentido un vínculo tan profundo con su hijo, sus anhelos, sus sueños y su necesidad de ser visto como el adulto que estaba en proceso de convertirse. A medida que la conversación fluía, ambos comenzaron a diseñar un plan juntos. Habrían de crear un espacio en la casa que no solo albergara la exposición de María, sino también un espacio donde Miguel podría trabajar en sus propios proyectos. Se dieron cuenta de que el arte y el deporte, la pintura y el fútbol podían coexistir, alimentándose mutuamente. «¿Qué tal si cada uno expone algo en la galería?», sugirió Miguel. Su orgullo se hacía palpable. Esa chispa de creatividad lo conectaba a su madre, y en ese momento ambos se dieron cuenta de que había más por descubrir de lo que imaginaban. Finalmente, tras horas de conversación y risas compartidas, María sintió que el peso que había estado sobre sus hombros se aligeraba. La relación que había peligrado por su lucha interna ahora se sentía más sólida que nunca. No solo había estado buscando su luz, sino que también había traído a su hijo con ella.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Juntos, Miguel y María comenzaron a preparar la exposición. Mientras María pintaba y daba vida a sus visiones, Miguel hacía preparativos para sus propios dibujos, quien trabajaba incansablemente, hotelándoles energía unos a otros. Sofía se sumó al proyecto creando pequeñas obras de arte que ornamentaban los espacios, irrumpiendo con su creatividad infantil. La casa se llenó de un nuevo aire, y era vibrante. Cuando el gran día llegó, María miró a su alrededor y sintió una mezcla de orgullo y paz. La exposición no solo significaba su regreso al arte, sino que había sido el catalizador para que su familia se uniera. La luz y la sombra eran dos caras de la misma moneda, y había aprendido a navegar entre ambas. Al final de la tarde, mientras las risas, los aplausos y la música llenaban la atmósfera, doña Elena apareció en la entrada. María sintió un ligero temblor al verla, pero esta vez no había miedo, sino una sensación de empoderamiento. Se acercó a ella y la bruja la observó con una mirada de aprobación. «Has encontrado tu equilibrio, María», le dijo de manera sincera. «La verdadera magia está en el camino que elegiste tú y cómo decidiste abrirte a lo que llevas dentro». Con el corazón palpitando, María sonrió. Aquella búsqueda de equilibrio había llevado a cada uno a un nuevo reconocimiento de sí mismos y de los demás. Juntos habían conquistado sus miedos y abrazado sus sombras. Mientras el evento culminaba, la relación entre madre e hijos había encontrado su nueva esencia. En la calidez de un abrazo, no solo celebraron su arte, sino también la validez de seguir sus sueños. La historia de María había llegado a su resolución, no solo como una madre, sino como mujer. Las sombras y las luces coexistían en perfecta armonía desde aquel día en adelante. María había probado que, al enfrentar la oscuridad, había conquistado su luz. El futuro brillaba ante ellos, llenándose de posibilidades infinitas que estaban ansiosos por explorar juntos. Ahora es su turno de enfrentar sus propios retos. No se detengan aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando más. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.